Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Hola. buenos días. Hello. Unas tardes hermosas, mentiras. Boa tarde. ¿Qué más que cuentan? Bueno. ¿Cómo se dice buenas noches en portugués? Boa noite. Boa noite. Y buenos días. Oye, bom dia. Buen día. ¿Y Peña qué otro idioma raro habla? Alemán, usted habla alemán, marica. ¿Ah, sí? Guten Morgen. Bien. Le Guten creo Abend. mal. Guten Abend. Bueno, el día de hoy creo que es un poquito obvio, de pronto por el título del video, por los fondos que tenemos, vamos a hablar de teorías conspirativas. ¿Qué les parece una par de teorías conspirativas de las que podamos hablar? ¿Cuáles son las más famosas así que conocemos por encimita? Creo que la más famosa de todas es el terraplanismo. Es como la que está pegando más ahorita con todo el tema de redes sociales e internet. Está pegando bastante. Todas las sociedades secretas que se han creado, masones, Illuminati, etc. Hay muchas teorías como de muchas cosas y creo que de lo que estoy averiguando del podcast, este tipo de teorías no sé, pues obviamente se originan desde hace mucho tiempo, desde la Edad Media más o menos, cuando empezaron obviamente con el tema de la imprenta y los libros, empezaron a sacar como teorías a partir de los grupos de personas que no eran como muy queridos dentro de la sociedad, a.k.a. judíos. Entonces, entonces digamos que muchas teorías conspirativas se van en contra de los judíos porque los odiaban de alguna manera, porque ellos como que manejaban mucho dinero y muchas cosas, porque la misma ley de ciertos reinos los permitían manejar dinero. Entonces a partir de eso pues ellos fueron objeto de teorías conspirativas. Y ahorita pues a partir de que el tiempo fue pasando, empezaron a ocurrir eventos significativos en nuestra sociedad, la Revolución Francesa, Pearl Harbor, el 9/11, empezaron a surgir muchas teorías conspirativas porque sí, a veces la gente necesita pensar en algo que creer que tiene la verdad. A veces las personas solo buscan creer que saben la verdad y poder compartirla con otros y hacer creer a las personas un cierto tipo de cosas hace que el ego de las personas se pueda llenar. Entonces creo que una de las razones por las que ese tipo de teorías se hacen famosas es porque hay mucha gente con poder de convencimiento que necesita llenar su ego y convencer gente. ¿Qué les parece? O sea, el poder de la información. O sea, sí, la información se concentra en aquellos que tienen, digamos, poder para manipularla y contar de pronto otra historia de lo que es real. Creo que de ahí también parte la búsqueda de la verdad, que genera múltiples posibilidades. Es verdad. Bueno, en últimas a veces se llega como a distorsionar tanto que ya no es la búsqueda de ninguna verdad, sino simplemente ir en contra de otra cosa que ellos dijeron en un comienzo, y ya de ahí para adelante se comienza como una cadena de teorías y de cosas que ya van perdiendo cada vez un poco más de sentido, como en cómo se comporta la gente, en cómo se logra controlar las personas. Por ejemplo, las personas que a raíz de la pandemia resultaron diciendo no, que yo soy antivacunas, que hay un chip que nos van a controlar a todos, que no sé qué. Sí, eso es como que eso, por ejemplo, más allá, por las redes sociales. Sí, digamos que eso más allá de la misma teoría o del mismo pensamiento de que una vacuna nos controla, pues aparte de eso, pues ya va generando en la persona otro tipo de desconfianza para más cosas. Entonces ya no se vuelven solamente antivacunas, ahora son, no sé, anti otra cosa, y luego después anti otra cosa, ¿se me entiende? Porque todo va como de la mano, que de ahí es como desde donde nace como la necesidad de estas teorías o de estas conspiraciones.
Sí, sobre todo en los últimos tiempos con la llegada del internet y las redes sociales, pues se hizo mucho más visible este tipo de teorías. Y ahorita lo que dice Daniel, a veces es simplemente llevar la contraria y decir otra verdad que puede que sea verdad o no, no sabemos. O sea, que sea verdad, Pues sí, es más de generar decir. conflicto y generar contenido y ya no les importa las barrabasadas que dicen, sino lo hacen Sí, hay muchos que adrede no, porque eso es lo que genera vistas. es verdad. Y algunas celebridades se aprovechan de esas cosas para hacer más propaganda que otra cosa. Sí, exacto. Exacto, exacto. Entonces, cada uno vamos investigamos sobre una teoría conspirativa de las más famosas que creemos que hay. Entonces, cada uno va a explicar una y vamos a empezar por Daniel. Entonces, Bueno, ¿qué nos traes para hoy? amiguitos, amiguitos y ¿Qué son amiguitas. esos ojos? Es los mismos de siempre. Ay, ¿Qué hermosos Ay. ojos tienes? Por favor, déjenme continuar. A ver, vamos a hablar en este momento sobre terraplanismo. ¿Listo? Terraplanismo. Vamos a ver qué es. Bueno, prepárense, siéntanse cómodos, tranquilitos. Les voy a hablar ¿Cuánto ratico sacó sobre en esto. geología? No lo suficiente. Ya pasó la primera. Pero bueno. Es lo Ahora, suficiente para pasar. ¿de qué se trata? Bueno, ¿de qué se trata? A manera así, muy simple, pues es una pseudociencia, ¿vale? No es una ciencia, es una pseudociencia que defiende, pues, el hecho de que la Tierra es plana y no es esférica o geoide, ¿listo? Y eso se ha visto, pues, a través de varias épocas en la historia, en donde creo yo que fue como por la necesidad de explicar el mundo en donde vivía la gente, que comenzaron con unos primeros esquemas, con unos primeros mapas del mundo, que se hicieron como en el 600 algo, en el 500 algo antes de Cristo. Él les decía que era sobre un filósofo que se llamaba Anaximandro, que antiguamente pues él intentó ver cómo podía ser representado el mapa del mundo. Y les voy a poner unas imágenes, ¿vale? Pero él lo hacía de la siguiente manera. Él se imaginaba un disco, ¿vale? En el centro del disco había tierra, como separada un poquito, en donde pasaban como unos mares, pero alrededor del disco era como todo océano y como que se expandía como hacia lo desconocido. ¿Sí? Digamos que antiguamente, o eso fue como lo primero que se logró Sí, en esa hacer. época ni se descubrió América, entonces me imagino que no estaba el No, continente hombre, estamos americano. hablando que este man vivió del 610 al 545 antes de Cristo. Estamos hablando de los primeros comienzos, ¿vale? El mundo conocido Entonces, por Occidente. entonces digamos que esos fueron como los orígenes de estas teorías. Es como intentar explicar cómo era el mundo. Pero mire que en un inicio, pues era como muy inocente, ¿sí? El hecho de que las personas se preguntaran, pero ¿cómo es este mundo? Y pues con los recursos que tenían y la manera que tenían de pensar en la época, pues se llegó a esa conclusión. Y nadie lo debatió, o nadie dijo que era diferente, hasta que, un momentico, Sí, pero en esa época, ¿qué pruebas? ¿Quién le va a decir, no, marica, usted no tiene la razón? ¿Con qué pruebas, weón? Pues sí, porque eran todos pensantes y eran todos filósofos. Sí, claro. Entonces si yo creo que es así, entonces voy a hacer un sketch y ya, eso es el mundo como yo me lo imagino. Exacto. Lo hizo un mago. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Entonces, pille, por ejemplo, una de las primeras pruebas que se enseñó fue por medio de la posición de las constelaciones y la sombra que se reflejaba de la luna en la Tierra, que siempre era redonda, y que si fuera plana sería una elipse, sería como un formato de elipse, ¿vale? Entonces, esto fue como lo primero que se hizo, como para decir, no es plana, aquí está pasando algo, ¿sí? Es esto por esta razón, ¿listo?
Pero la Eso sobre la pasó. Tierra en la Luna, no. De la Luna en la Tierra. De la No, Tierra de en la la Luna. Luna Sí, sí. de la Luna en la Tierra, porque ¿qué pasa? Ellos pensaban que todos los cuerpos celestes tenían que ser iguales, o sea, todos eran esféricos, ¿sí? Y ahí se basaron para decir que la Tierra también era, y por esa razón. ¿Listo? Eh, vale, ¿qué más? Había un señor que se llamaba Claudio Ptolomeo, ¿vale? En el siglo segundo después de Cristo, que también estaba defendiendo el hecho de que era esférico, porque él decía, y esto sí les va a sonar de pronto un poco más reciente o más de lo que ustedes se puedan imaginar, que cuando él estaba en el mar y se estaba acercando a las montañas parecía que estuvieran creciendo como de la tierra, ¿cierto? Pues era porque la curvatura del mar, entonces las montañas comenzaban a aparecer desde lo lejos y no siempre tenían una misma altura, que pasaría si fuera plana, ¿verdad? Perfecto. ¿Hasta ahí? Hasta Claro, ahí ¿verdad? entendemos. Bien, bien. ¿Hasta ahí? Claro. Ahora, un señor, ya pasando más a la modernidad, como decíamos al principio, con el Internet, obviamente que se empezó a esparcir por todo lado conspiraciones, etcétera, pero esta fue muy de mucho impacto, porque muchas personas comenzaron a decir, no, realmente sí es plana por esto, y bueno, y hubo debates, Internet, y ya eso es una locura el día de hoy. Pero entonces hubo dos experimentos de dos personas que defendían que la Tierra era plana, y pues al final terminaron diciendo que no. ¿Listo? El primer experimento es de un pastor de Estados Unidos que se llama Will Duffy y él fue a uno de los polos eh, para ver un fenómeno que se llama el sol de medianoche. ¿Sabe qué es el sol de medianoche? No. Que en uno de los Explícanos. polos se demora más en anochecer o no anochece durante un periodo. No. Exacto, exacto, exacto. Entonces, ¿esto qué es? Que en uno de los polos se puede ver el sol incluso hasta la medianoche y el sol nunca se va a ocultar porque la Tierra está inclinada un poquito, ¿vale? Mientras que en el otro polo siempre está de noche. Entonces también han hecho películas de eso. Creo que había una que se llamaba como 200 días de noche, algo así. Bueno, y también sabemos que hay una parte de los polos en los que siempre es de noche, como 6 meses, ¿sí? Y Sí. esto se va invirtiendo, ¿vale? Entonces, este fenómeno solamente es posible, o solamente iba a ser posible, si la Tierra era esférica, ¿vale? Al final, pues este pastor fue allá y lo vio con sus propios ojos, y pues al final dijo como, no dijo como, bueno, sí, esto creo que estaba equivocado, pero dijo como, No debía hacer vamos a eso. dejar a interpretación de cada uno, ¿sí? Esa fue una. Y la segunda, que fue esta sí es la más interesante, que de pronto sí saben más de es que hubo un experimento que hizo un miembro de un grupo que se llamaba Globebusters, ¿listo? Y hizo el experimento, era con un haz de luz, y el man lo hacía atravesar como unas tablas que tenían un hueco a cierta altura, por ejemplo, 3 metros, y había varias tablas, y todas estaban a 3 metros. Entonces se supone que la luz debería atravesar todo directo, ¿verdad? Hasta ahí, claro. Pero las fueron alejando y con un nivel, pues fueron tomando las alturas y pues al final llegó el momento en el que estaba tan lejos y la luz ya no estaba haciendo recta, sino que comenzó a desfasarse el resto. Y el man fue allá a ver el resultado y el man quedó como qué interesante redonda. Creo que no debía haber hecho esa apuesta, Y bueno, entonces esos fueron como los casos famosos en los que personas que creían en esto, pues al final resultaron que no. Entonces, ya que les dije esto un poquito, orígenes, bla, 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 y hablé mucho, ¿qué opinan ustedes sobre este fenómeno? Bueno, fenómeno no, sobre esta teoría. Sí. Ahí. Ya. Que hay argumentos a esa teoría que son muy tontas, o sea, tener una conversación con alguien que crea firmemente en la Tierra plana. De hecho hubo un video de un podcast también que invitaron a unos científicos y otros que creían firmemente en todos esos temas y los argumentos en Jordi Wild, ¿no? también, sí, pero yo creo que yo hablo de otro.
Y los argumentos son... uy, ¿cómo lo digo? Son maricas, o sea, buscan que, no sé, en un vaso encuentren la forma cilíndrica, ok. Esférica de la Tierra, marica, pero usted es tonto. Sí, los argumentos a veces no, o sea, el argumento se cae por sí solo y ellos esperan que eso demuestre que la Tierra es plana para ellos. Bueno, sí. Entonces, algo a que veces falta de conocimientos básicos hace que lleve a que suelan pensar ese tipo de cosas y hagan experimentos pendejos que no tienen el mínimo de física o de conocimientos básicos de cierto tema para que lleguen a conclusiones que al final no tienen sentido. Porque pille que se me olvidó decirles algo, pero es que esto sí es una cosa muy, muy loca. Pero los terraplanistas, pues, bueno, obviamente creen que la Tierra pues es un disco. Primero, que alrededor de la Tierra hay un muro de hielo. ¿Sí has escuchado eso? Que la Tierra está rodeada por un muro de hielo, que nadie sabe qué hay atrás del muro y que hay muchos militares cuidándolo porque el gobierno se lucra de una manera que nadie sabe de eso. ¿Sí? Yo he visto mapas supuestamente que es como que está el muro de hielo hacia alrededor, el circulito del muro del hielo, y después de eso hay más tierra, hay como más mundo, como más mapa, hay más cosas que bueno, sí, entonces como las élites esconden ese tipo de cosas. Exactamente, las élites esconden ese tipo de cosas. Eso, para que no eso nos es demos uno. cuenta de que estamos en un ¿qué? Y el otro dato que también es muy curioso es que ellos creen que las personas están pegadas a la Tierra porque la Tierra se está moviendo hacia arriba muy rápido, entonces por eso es que no podemos despegarnos de la Tierra. Es la cara de Blanquito. Tengo que invitar a un terraplanista para Marica, yo no conozco a ninguno. hacerlo Hay mucha gente mal. Yo lo último que he visto es como que sí hay mucho famoso que por decir pendejadas dice, sí, yo creo en eso. Alguna vez escuché, hace poquito creo que un basquetbolista que no es tan famoso como que dijo, sí, yo creo que la Tierra es plana. Pero pues, marica, es un basquetbolista que puede que no tenga ni puta idea de qué está diciendo. Pero sí digamos que eso es lo que hace, es lo que estamos diciendo al principio. Es mover redes sociales, hacer eco de ciertas cosas solo para vender y para posicionarse en el mercado y ya. Ok, muy bien. Pues mire, como para concluir esta teoría de por qué creo... No puede concluir, marica, porque este podcast se llama Inconcluso. ¡Nah! Para concluir, está no. utilizando mi propio podcast en mi contra. Para no concluir, podría continuar. Mire, el problema aquí está en las escalas, ¿sí? Que como usted decía, las personas que creen en esto intentan probarlo con un vaso de agua, ¿sí? Algo que no va a ser posible por las escalas. Pero como usted es tan pequeñito y usted lo que alcanza a ver es como solamente un plano de lo que está rodeándolo, a medida que usted se va moviendo por el mundo, pues digamos que ese plano se mueve con usted y ahí es donde puede formar como un círculo. Eso lo pensé hoy mientras estaba intentando como justificarme a mí mismo porque sí creo que es eso y porque creo que sí es lógico. Y no es que las personas digan, es que los árboles crecen para abajo y abajo llueve para arriba, ¿sí? Porque como todo es a escala y usted es tan pequeñito, pues no le va a afectar eso. Es que también me quedo con eso. A veces es difícil darle magnitudes a algo tan grande como puede ser la Tierra a partir de una magnitud tan pequeña como es nosotros y nuestro campo visible. La velocidad de la Tierra. O sea, nosotros estamos viajando a una gran velocidad, solamente que como viajamos con esa velocidad, pues no sentimos ese cambio. Entonces la gente dice, pero ¿cómo es posible que estemos viajando tan rápido? Quiere decir que si yo salto, entonces me estallo contra el muro, ¿no? Pues, voy fuera. ¿Cómo explicarle a alguien? Es un tema de física que... Sí, no, es fácil de explicar, pero la gente no entiende al final.
cómo explicar ese tipo de cosas porque requieren un poco de conocimientos más avanzados de física. Entonces, digamos, se puede explicar con el tema, digamos, del auto. Como que si usted lleva una manzana y va en el carro que va a 60 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora y bota la manzana hacia arriba, la manzana le va a quedar otra vez en la mano. Entonces, digamos, es como por proporciones también que funcionan ese tipo de cosas. Exacto. Bueno, pues esa fue la teoría. Esa fue la explicación que no pudimos concluir. Muchas gracias, Dani. O sea, no se llevan nada de esto, o sea, investigué para mi mierda. No, todavía sirvió de nada, pero es plana, muchas weón. gracias Yo ya me convencí que es plana, weón. Créame. Usted ya estaba convencido. ¿Usted no era terraplanista? Yo soy Yo tenía entendido que sí, yo lo quería era convertir. Vale, vamos con la siguiente teoría. Quiero hablar de una teoría interesante que es la teoría de universos paralelos, o más bien de que si vivimos en como una especie de simulación, ¿sí? Que esto es una simulación, el universo que usted conoce, el universo que usted ve a su alrededor es una simulación, que no es el mismo de la Matrix, que es otra cosa, y el de universos paralelos. No me vaya a decir que ese piano atrás tuyo no es real. Es real, no es la casa. Es real. Sí. Eso que ve acá es eso no, ignórenlo. Es un efecto óptico. Entonces, es un efecto óptico. Entonces, como les decía, yo quiero hablar de universos no paralelos, sino de que aquí posiblemente estemos viendo una especie de simulación. Tiene algo que ver con universos paralelos, pero no es lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata? Pues, según algunos estudios que se han dado a nivel de la física teórica, y la física, recuerden que la física teórica se divide en algunas ramas, entre esas la teoría de la física cuántica. Oye, despacio, cerebrito. Entonces de ahí se parte con unos estudios que algunos científicos han hecho y que se ha podido probar matemáticamente que parece ser que este universo es un universo inventado, es un universo o una realidad que usted está viendo que no es una realidad, sino más bien una especie de algo inventado, algo que está ahí puesto bajo como una especie de juego, como una especie de macromundo para que usted lo vea. En realidad esa teoría ahorita, en los últimos 5 o 6 años ha venido tomando fuerza, de que es un universo que es una realidad virtual, lo que estamos viviendo. Se puede comparar con los universos paralelos, pero pues yo no me meto ya más a los universos paralelos porque ya es otra cosa, pero tiene que ver. ¿Por qué? Porque es que esta teoría ha venido siendo analizada por expertos en el tema de la física teórica, física cuántica, y parece ser que se ha probado matemáticamente que es posible que estemos viviendo en una especie de realidad virtual generada por una supercomputadora que pues nosotros ahorita no tenemos la capacidad de crear, pero parece ser que ya fue creada y que existimos dentro de un universo que fue inventado por alguien. Volvemos al tema de la teología, parece ser una especie de Dios o de seres que van mucho más allá de lo que los humanos podemos imaginar. Entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes me habían puesto de qué se trata, del origen de la teoría, pues ya está el resumen. Ya está el resumen hecho. ¿Pruebas sobre esa teoría? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué pruebas hay de eso? Pruebas, no hay pruebas. Tengo. Dudas tampoco. No hay pruebas. Yo tengo pruebas, pero tampoco dudas. Déjale cuento. Lo que pasa es que
Cuando algo tiene pruebas, ya deja de ser una teoría, ya no es una teoría si hay pruebas. Entonces, de pronto ese punto está un poco mal formulado. Bueno, ¿qué experimentos se han realizado? ¿Qué pruebas hay para demostrar ¿Qué argumentos ¿qué argumentos hay para que la teoría exista? Por ejemplo, el estado de la materia. ¿Sí? El estado de la materia es cuántico. Los estudios que se han hecho con el Large Hadron Collider, que es el colisionador de partículas, que está lo dice perfecto en inglés, pero no sabe español. Large Hadron Collider es como el acelerador de partículas más grande que se ha puesto en funcionamiento, creo que está en Berna, Suiza, de hecho, límites con Francia. Ahí se ha estudiado construido estos, mira. ¿Qué? Nada, siga. Pero ahí se ha puesto en práctica algo que se llama la colisión de las partículas a unas velocidades equivalentes a la velocidad de la luz. Entonces, se estaba buscando, por ejemplo, el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que se creía que no existía, pero sí existía. Entonces, ya con estas pruebas, con este colisionador de partículas, se demostró que ese bosón de Higgs sí existe. Y es la partícula que da origen a la materia, o sea, una partícula que genera masa de la nada. De la nada apareció un universo. Lo hizo un mago. Algo así. Entonces, esas son las pruebas que digamos, el fundamento de la física, o sea, de lo que es científico. Pues de ahí ya se han hecho muchas pruebas y todo parece indicar que es cierto, que sí esto es un universo, más bien una realidad que se inventó y que tiene un origen, pero que no hemos podido llegar al origen de quién inventó todo esto que tú ves. Y a veces... Como los Sims. Parece. Como los Sims. Para que sea más fácil de entender. Algo parecido a un videojuego, pero que todavía no sabemos, porque como el universo es tan enorme, no sabemos cuál es el límite, o sea, de dónde está o dónde es que se almacena tal cantidad de información. Es que usted llegó tarde. Es que usted llegó tarde, pero hay una barrera de hielo que controla el gobierno y más allá está la realidad. ¿Listo? Sí. O sea, la realidad parece, bueno, es en la conciencia del ser humano. Y de todo esto, que nos ha dicho, no concluir, que puede no concluir, exacto. ¿Qué puede no concluir usted de todo esto? No concluir. ¿Qué puede no concluir? Por favor, no concluya. Porque por favor, si concluye, tocas echar. Lo saco. Sí, lo saco. Porque yo veo que es probable que sea cierto. Hay probabilidad que sea cierto. Eso. Porque uno no sabe, por ejemplo, qué hay antes de la vida y qué hay después de la muerte. No sabe. Ese que me dio risa Ya, perdón. Es que mira lo que puso este man abajo. Para votar por tu teoría conspirativa. Oiga, pero la verdad es que está en su no conclusión, por favor, continúe. La verdad es que hoy no podemos decir que no es así, pero tampoco podemos afirmar 100% que sí es. Hay algunos estudios que parece ser que sí, parece. Y si eso es así, pues puta, pues es terrible, weón. Es terrible porque entonces el destino de todos los seres humanos está predeterminado. O sea, no, pase lo que pase ya, o sea, su vida ya se escribió. Usted es solamente una película que ya estamos rodando todas las generaciones eternamente. El número, o el nombre o la vida de una persona es simplemente una película que está en un rollo infinito, que sigue y sigue y sigue. Vuelve y nace y otra vez. ¿Qué opina Mauricio de eso? Marica, pues es que, o sea, este tema me pareció interesante por dos cosas. Una, creo que lo había escuchado hace un par de años, era el tema de la evolución de la tecnología y la evolución de justamente la capacidad que tenemos hoy nosotros de generar un mundo simulados.
como Minecraft, juegos, digámoslo así. Entonces, si vemos esa evolución de los juegos con respecto a la tecnología de hace décadas, nos vamos más acercando cada vez más a algo muy real. Sí. Entonces, si cada 5 años avanzamos un porcentaje, va a llegar un momento en el que nos acerquemos demasiado a lo que nosotros consideramos como realidad. Y digamos que es ese argumento porque es tecnológico, digámoslo así. O sea, si vivimos en una simulación, fue creado y quiere decir que estamos dentro de algo que genera controlado por alguien, Y lo una estamos viviendo. supercomputadora. Exacto. Y con respecto a eso, yo tengo mi propia teoría de la vida y por eso quería asociarlo a ese tema. Okay. Y es que un día yo me puse a pensar, o sea, partí del final para volverme y encontrarle como una razón a las cosas. Y es, A ver. Imagínese usted una sociedad perfecta. ¿Sí? Entonces, en esta sociedad, marica Peña, cancelar. Sáquenlo. Imagínense esta sociedad que es perfecta. Okay. En todos los ámbitos. Para que esa sociedad sea perfecta, o sea, ¿qué es lo que hace nuestra sociedad imperfecta? Es la humanidad, es el concepto de libertad, es el ser humano el que en algún momento no encaja dentro de las normas de esa sociedad y genera otros... Todavía no es tu momento, ojo. Sí, ya habló 10 minutos. Y genera conflicto en esta sociedad. Entonces, ¿cómo llegar a esta sociedad perfecta, completamente perfecta? Sino partiendo del hecho de que estos humanos que conforman esa sociedad compartan por un mismo núcleo, una misma información, como los mismos valores, pues no llevándolo hasta allá, pero pronto los mismos valores, los mismos principios, y es así como se generaría esta humanidad perfecta. Entonces, ¿cómo hace usted para que todos compartan esos mismos principios y valores sin todo ese proceso que lleva como manipular de alguna forma el ser humano para que llegue a ese punto? Si no, y es ahí donde entra mi teoría con respecto a nuestro tema, sino que de pronto en una parte de su vida inicial tenga que pasar por experiencias en las que tenga que aprender y lo lleven justamente a ese aprendizaje que le permita entrar a esta sociedad. Entonces lo que yo me imagino es algo así como la Matrix, pero no tan así, sino algo mucho más moderno. O sea, que le cuenten la verdad, en un punto, lo que entiendes, en un punto de su vida le cuentan la verdad de lo que está pasando y usted como que cambia el chip para pertenecer a ese tipo de sociedad más avanzada. Sí, no, imagínense que usted tiene 3 años, weón, en la sociedad y a usted lo llevan al jardín. Pues no lo llevan al jardín, sino que lo llevan a una maquinita, donde en esta maquinita, en un día, usted va a vivir, no sé, una experiencia que para lo que nosotros es una vida, o 2 vidas, o 3 vidas. Y es un proceso acumulativo en el que se gradúa de kinder, cuando la maquinita dice ya este man ya aprendió lo que tenía que aprender. Y esto entonces sí es una simulación y estamos viviendo una vida que tenemos que vivir, y hasta que no completemos como ese 100%, seguiremos viviendo vidas en ciclo, diferentes experiencias, hasta que aprendamos lo suficiente para pertenecer y para realmente hacer parte de esa sociedad. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los que se tiran el kinder? O repite kinder, o ya llega un momento en que dicen este man está dañado y toca pasarlo esa es mi teoría. Al antiuniverso. ¿Cómo la ven? Cuéntenme, la primera vez que comparto esta teoría. Vale, José. Yo creo que aparte de lo que dice Mauro, para... ¿Qué?
¿Qué? ¿Cuál es el tema? Lo que dice Mauro, en realidad, cuando usted habla del humano, usted está hablando desde la conciencia humana. Si el humano no tuviera conciencia de que está vivo y existe, pues no existiría en realidad una realidad para él como tal. Entonces, eso tiene mucho que ver con la conciencia humana. ¿En dónde se concentra y en dónde está la conciencia hoy del humano? Parece ser que la conciencia es algo que no está en ninguna parte, porque parece que no está metida entre su cerebro. O sea, usted muere y ya se acabó usted. Su conciencia perdura en algún punto, está grabada, es como la memoria que usted tiene o la existencia suya. Si no existiera ningún ser humano, ¿cómo sabemos que existe un universo? Esa es la pregunta. Este podcast está muy fumado. Necesito pasar a otro tema. Está muy fumado. Por favor. Vamos a algo más. Vamos a hacer algo más. ¿Quién Pues está es una buena teoría. ¿Quién está que se muere de ganas por hablar su teoría? ¿Quién? WhatsApp, no. yo voy a hablar. Me parece muy buena. Dale. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hablar de una de las sociedades secretas más insecretas del mundo. Todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe qué es, pero sigue siendo secreta. Chan, chan, chan. Yo estuve anticipando todo el capítulo. Voy a hablar de los Illuminati. Bueno, Vamos. todos sabemos algo de los Illuminati. Voy a contar algo de historia así como sencilla. En realidad es bastante corta. En 1776 se originan los Illuminati. El profesor de leyes llamado Johann Adam Weishaupt, resulta que el man era masón. Y dijo, un momento, voy a hacer otra orden, porque esta orden de la masonería es muy esotérica, muy espiritual, como muy vaina. Yo quiero hacer algo más, como pensando en el concepto de la ilustración que se estaba dando en ese momento. Yo quiero promover el conocimiento y promover los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que ya veremos, aquí nos suena. Inicialmente tuvieron varios nombres, algunos un poco van a sonar un poco pendejos. Se hacían llamar, en alemán se dice Wunder Perfektionisten, que en español se llama Liga de los Perfeccionables. Ellos se querían llamar así. Dijeron, no, ese nombre no está como tan bueno, entonces vamos a llamarlo la orden de las abejas. Horrible. Y luego la unión de los Iluminados para en 1778 ya terminar llamando la orden de los Illuminati. Usaron varios símbolos de la mitología griega, en este caso el búho de Minerva, que simbolizaba la diosa griega de la sabiduría y el entendimiento, como para decir que querían ser iluminados y tal y pascual. Entonces, ya cuando, como en manera masón, ya sabía cómo funcionaban ese tipo de órdenes, entonces el man copió todo el tema de estructura, de los grados, de las reglas que usaban los masones, y a partir de eso convenció a muchos de los Illuminati, de los masones que conocía, y los reclutó para su orden, pues obviamente diciéndoles, venga, es que esta orden es más chimba, esta orden le va a enseñar más cosas y mejor dicho es la verga. Entre esos habían dos que son importantes, que es Adolf von Kahneger. Uy, cuidado. Cuidado con ese nombre. Esos Adolfos son peligrosos. El próximo Cuidado. era austriaco, ojo. Y Mayer Amschel Rothschild. Yo creo que les puede sonar ese Rothschild. También se dice que fue miembro de la Orden de los Illuminati. También un escritor alemán de los más famosos, Johann von Goethe, también fue miembro de esta orden. Entonces ya pues como empezó a reclutar gente, ya se empezó a volver famoso y llegó un momento que los más tesos de la orden empezaron a llegar a cargos muy altos. Y se le empezaron a acabar los grados de la orden que se había inventado este man.
y resulta que dijo, no, tranquilos, entonces se emputaron, dijeron, no, marica, esto ya se acabó, entonces yo, ya no hay nada más que aprender, yo me voy de esta vuelta, entonces dijeron, no, venga, señor Von Kanigan, no se vaya, pues, yo le tengo otro rango. Ese que se compone. Se llaman los Serenísimos Superiores, son los rangos más altos de los Illuminati. Entonces, el man convenció a la gente que se quedara, pero en un momento se dieron cuenta que esa mierda no, era pura mierda, no servía. Empezó a sacar libros como de otras ramas de la ilustración, pero como que el pensamiento era muy parecido y al final como que no terminó siguiendo la estrategia para que la gente se le quedara. Entonces en 1784 la orden se empezó a como fragmentar, los grandes miembros de la orden se empezaron a ir, la gente que tenía la plata, que tenía el poder se empezó a ir, y resulta que empezaron a hablar mierda de la orden, que los Illuminati promovían el suicidio, envenenaban a los enemigos y conspiraban a favor de Austria. Ojo con eso. Y finalmente, en 1785, en el Ducado de Baviera, el príncipe elector Karl Theodor prohibió todas las organizaciones secretas, entre ellos obviamente los Illuminati, los Rosacruces, los masones, todo eso, en el Ducado de Baviera. Entonces tocó disolver todas esas sociedades y en ese momento, después de 9 años de haberse creado la Orden de los Illuminati, se acabó oficialmente. Luego, después de más o menos acabándose como 20 años después de acabarse esta orden, se estaba acabando también la Revolución Francesa y 2 autores sacaron 2 libros que fueron bastante polémicos, se llama el británico John Robinson y el jesuita francés Barruel, revivieron el interés por los Illuminati, porque empezaron a sacar los libros, entonces dijeron que en la Revolución Francesa, aparte de los ideales, desde la clandestinidad, los masones, los judíos y los Illuminati hicieron que la Revolución Francesa progresara y por eso fue que tumbaron las monarquías en ese momento. Entonces también se les acusaba de tumbar monarquías, entonces estaban embalados. Y ya desde 1798 empezó el tema de la conspiración con los Illuminati, con eso. Pasaron 200 años. En 1975, 2 autores sacaron una obra de ciencia ficción que se llamaba The Illuminatus Trilogy, en 1975. Estos señores eran Robert Shea y Robert Anton Wilson. Esto se popularizó, los manes empezaron a sacar, eran unas historias basadas en como novela policíaca, en donde había como dos sociedades secretas que se peleaban entre ellas, tipo Assassin's Creed. Ok. Se llamaban los Discordians y los Illuminati. Entonces, como que hay muchas historias que los Illuminati tuvieron la culpa de la muerte de John F. Kennedy, que los Discordians y los Illuminati pelearon en la Atlántida. O sea, hay muchas historias, pero obviamente en ese momento se cogió en la Atlántida. Sí, cogieron estas historias como para empezar a revivir todo el tema de la teoría conspirativa. Ya en 1999, el famosísimo Stanley Kubrick sacó una película que se llamaba Eyes Wide Shut, en la cual actuaba el cientólogo más cientólogo de la cientología, el señor, ¿cómo es que se llama? El no señor se podía Tom mover. Cruise. Tom Cruise. Ah, Muy bien, Tom Cruise. se podía mover. Se mueve. Tom Cruise. Entonces, resulta que gracias a esta película, en la película se muestra, bueno, es un tema como de amor y de odio, todo el tema, pero hay muchas escenas que se muestra como unas perversiones, como en una sociedad secreta que usan como máscaras tipo el Carnaval de Venecia, como que obviamente tiene su tema de fotografía y
de arte, pero entonces como que empezaron a relacionar estos temas a los Illuminati. Lo más impresionante del tema y lo más curioso y que origina la teoría conspirativa más fuertemente fue que Stanley Kubrick murió 6 días después de que mostró el corte final en los estudios de Warner. El man se muere de un paro cardíaco 6 días después de que muestra el corte de la película a los ejecutivos de Warner. Entonces digamos que esto perpetuó ya la imagen de los Illuminati como una organización satánica y poderosa. Ok. Ya después como que empezaron a salir muchas cosas, mucha gente se empezó a aprovechar de estas historias para empezar a hacer como propaganda, tipo Dan Brown con el tema de Ángeles y Demonios, el Código Da Vinci, todos esos libros y películas de entretenimiento empezaron a popularizar todos estos pensamientos. Y ya, como con las redes sociales, con todo el tema de la información, empezaron a crearse teorías de que muchas celebridades eran Illuminati. El tema es que, primero que todo, como mencioné desde el principio, el símbolo de los Illuminati era el búho de Minerva. Nunca hubo ningún triángulo de oro, Eso le iba a preguntar sobre ese simbolismo. ¿Qué pasó con ese triangulito y el ojito? No, empezaron o sea, el triángulo se empezó a usar en la primera obra que les mencioné, que era la de Illuminatus, la de 1975. Ahí se empezó a usar como el triángulo, que fue la que empezó a popularizar todos los Illuminati. Y ya después se empezó a usar todo este tema del triángulo, pero el triángulo nunca se usó en los registros escritos que se conocen de la orden. Nunca existió ese triángulo que usaban los masones y usaban otras órdenes para mencionar como el ojo que todo lo ve, el Dios, todas esas cosas, pero en esta orden en especial los Illuminati no se usó. Entonces digamos que también se empezó a desdibujar todo el tema de la orden cuando se formó la teoría conspirativa. Y ahorita tengo una... También hay como mucha falta de información, ¿no? Sí, no. Porque, por ejemplo, realmente la orden duró 9 años. O sea, a muchas personas usted le muestra el símbolo de un triángulo con un ojito y siempre dice Illuminati. Exactamente, se popularizó bastante, es muy, muy popular en este momento y todo el mundo lo entiende, o sea, porque alguna vez ha visto y ya muchas películas lo usan, muchas series, mucha cultura pop ya usa el triángulo de los Illuminati y todo el mundo sabe eso porque ya la cultura pop lo hace obviamente popular y ya lo difunde mucho más fácil. Lo último que tengo para contarles acerca de los Illuminati es lo chistoso de las teorías que tienen. Voy a contar algunas de las personas que se consideran son Illuminati. Voy a empezar a hablar rápido porque son resto. Entonces, primero, J.C.B. Jones son Illuminati porque resulta, esta es chistosa, porque resulta que su hija Blue Ivy, que nació en 2011, ellos hicieron un pacto con con alguna deidad así loca. Resulta que Whitney Houston tenía que morir para que su hija viviera. Estos dos acontecimientos obviamente ocurrieron en 2012 y se dio la conspiración. Bueno, segundo, Michael Jackson se dice que perteneció a la orden y cuando se iba a salir fue que lo mataron, por eso murió. Paul McCartney fue reemplazado por un clon diseñado por ingenieros Illuminati. Amy Winehouse fue asesinada luego de que confesara ser Illuminati, supuestamente. Tupac Shakur fue asesinado después de no querer vender su alma a los Illuminati. Travis Scott, Katy Perry, Lil Nas X, Kesha, Billie Eilish, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Taylor Swift, Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Kanye West, Eminem, Rihanna, supuestamente tienen referencias en las letras y en sus videos musicales y todos usan como, obviamente, todas estas conspiraciones para vender muchas más cosas y para hacer mucho más controvertibles. Ludacris, el rapero, dicen que
dice que se metió a los Illuminati para que lo contrataran en Fast and Furious. Justin Bieber tiene un tatuaje de un búho en un brazo y por eso dicen que es Illuminati. Nicolas Cage, eso sí creo que es más extendido, como que creen que es vampiro y que es como que no, nunca ha muerto y que tienen fotos de los 1700 cuando empezó la fotografía, como en los 1800, que el man todavía estaba vivo. Doja Cat, Lindsay Lohan, esta es la más chistosa de todas. Will Smith, dicen que es Illuminati y que la cachetada que le dio a Chris Rock en los Oscars era un rito de iniciación para Chris Rock en los Illuminati. A ver. La última es LeBron James. ¿Han visto cómo hace LeBron James cuando empieza los partidos? Como que se unta las manos con tiza. Eso lo hace normal, como manganeso, como los levantadores de pesa que se echan ese polvito blanco y el man hace se lo unta y lo hace así. Esto es como una marca del man que hace siempre en todos los partidos. Entonces dicen que eso es un rito satánico que el man hace y que es amigo de Jay-Z y hace el triángulo. Eso es lo que yo tengo que decir acerca de los Illuminati. Ahora quiero escucharlos ustedes. Bueno, muchas gracias. Un poco cortito. Muchas gracias. No, pille, párale bolas. Es que como les decía, creo que lo principal es que se confunden mucho entre otras, vamos a decirlo, sociedades o grupos secretos. O no sé, órdenes secretos, por decirlo así. Cualquier cosa extraña, ya la gente lo llama por la que es más famosa, ¿listo? Porque ya las demás se fueron quedando un poco en el camino o algo así. Entonces, pues eso por un lado. Entonces es como la desinformación, es como si usted realmente va a creer que eso sí es así o no. Si es así, pues entonces no puede investigar porque si investiga lo matan, ¿sí? O sea, es como una cosa así, es como una cosa sin salida, realmente. Entonces, pues, no sé, por lo menos para mí, como que no es algo como que valga la pena así que uno diga, no, vamos a poder investigar a fondo, pero sin embargo, es muy gracioso que ocurra y pues es muy interesante que se creen todo este tipo de sociedades. Bueno, algo interesante también que encontré era que hay un artículo de un periodista, un investigador. Resulta que el man empieza a contar como las historias que ha escuchado de las personas que supuestamente son Illuminati. Y muchas personas, como que el man es profesor de una universidad, y muchas personas le contaron que en las iglesias los pastores cuentan o sea, ellos son los que a veces empiezan esos chismes de que cierta celebridad es Illuminati. Es que varios los escuchó diciendo que los pastores en la iglesia decían que tal persona era Illuminati porque era imposible que fuera tan famosa en tan corto tiempo y que tuviera tanto dinero y que fuera, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces digamos que a veces la iglesia empieza, lo que usted dice, empieza a deformar todas las historias y lo que hace es el satanismo que ellos profesan, el antisatanismo que profesan, como que lo confunden con todo ese tema, entonces como para hacerlo más popular, entonces no solo es satánico, sino también es Illuminati. Entonces todo ese tema se empieza a demostrar. Mauro, ¿qué piensas al respecto? O es Illuminati y no nos quiere decir nada. Pues yo tengo esa confusión entre los masones y los Illuminati porque también son diferentes, tengo entendido. Pero también tienen como esa misma influencia de tal presidente y que tal persona. Pues se supone que los grados y que los rituales. No, eso hay teorías como un berraco. Resulta que hay otra teoría que dice que George Washington fue sustituido por este señor Adam Weishaupt. Entonces que el que aparece en el billete de dólar en Estados Unidos no es el verdadero George Washington, sino este señor Adam Weishaupt, que al final hay registros de que se exilió como a otra parte de Alemania y murió en ese pueblo. Entonces digamos que si hay muchos masones que esos sí son, que fueron conocidos por masones, George Washington, Benjamin Franklin, mucha gente en Inglaterra, y ellos sí pertenecían a la masonería. O sea, los padres fundadores de Estados Unidos sí pertenecían a la masonería, que es una sociedad, no es secreta, pero es una orden como más privada.
eso es pura corrupción, es una figura más de lo que es Sí, el sí, mundo sí, corrupto sí. en el que vivimos. Exactamente. Entonces, Exacto. como que al final la gente trata, lo que estamos diciendo, trata de explicar cierto tipo de cosas con algunos argumentos que a veces no les cuadran. Pero Pilla, hablando de muertes de varios de los que usted nombró ahí, yo tengo otras teorías conspirativas asociadas a la muerte de estos personajes. No, en serio. Pero Sí. se lo prometo. Por ejemplo, usted me dice que Michael Jackson fue porque murió Sí, que lo mataron porque quería salir. se quería salir. Entonces, pille, yo tengo otra teoría. ¿Ustedes se acuerdan cuándo en qué año murió Michael Jackson? ¿Tienen presente? Esto fue en A ver, 2008. momento. A ver quién le pega. 2009. Bueno, sí, obvio que ya tiene más de 10 años. Yo estaba en donde. Yo le pongo 15 años, le pongo yo, 15, hace 15 años, así como. Ah, pero diga un año, marica. Pues Dije hace 2009. 15 años, sí, bueno, entonces era el 2009 también. Y José, Estamos en 2025, weón. Como ¿Cuál es el tema? mucho. José, José, el tema es Michael Jackson. ¿Se acuerda cuándo murió Michael ¿Cuándo Jackson? murió? ¿En qué año murió? Tenemos 2009, 2008, En el 2006. 2006. Pues fue en el 2009. ¿Se acuerdan por qué se murió? Sí. Porque sobredosis, ¿no? No fue una Sobredosis sobredosis de las pastas que le estaban dando. Pues no sé si le daban de esas paltas, pero No fue por algo como de que el doctor que lo estaba Sí. como vigilando hizo algo o le faltó Sí, atenderlo en cierta parte, algo así. Sí, pues fue por una intoxicación de propofol, Honestamente. que es como Sí. un anestésico. Pero sí, digamos que bueno, no indagué tanto en el detalle del cómo, pero sí más del por qué. Entonces la teoría dice que ustedes se acuerdan que, bueno, es que Michael Jackson también tuvo varios problemas con niños. Y Supuestamente. supuestamente, sí. Entonces dicen que ustedes se acuerdan unos, pues yo no lo tuve tan presente sino hasta hace poco, el tema de la isla de Epstein. De Epstein. Sí. De Jeffrey Epstein. De Jeffrey Epstein. De la red de tráfico que tenía ya en una isla. Sí, señor. Con menores. Entonces lo que dicen es que en la lista que se publicó de la gente que había ido a esa isla y participado en todos esos eventos que él proponía, estuvo una vez Michael Jackson en esa, como que fue una vez, o sea, tenía registro de todo el mundo que entraba y salía allá, él fue una sola vez, pero lo que dicen fue que luego de la propuesta que le hicieron a Michael Jackson estando ya en la isla, como que desde ahí el man dijo que no, y como que había estado amenazando en que iba a divulgar y que los iba a denunciar. Entonces dicen que su muerte, así como la de Kurt Cobain y no me acuerdo otros famosos también de la misma época, pues que fueron desvividos para justamente evitar para ocultar esos denuncios. Y pues también se filtraron llamadas de Michael Jackson diciendo que días antes o semanas antes que tenía miedo por su vida y me acuerdo que decía en esos supuestos audios que decía protejan a los niños. Entonces, bueno, a pesar de toda esa fama que tuvo Michael Jackson, pues esta teoría lo defiende. Su merced también nombró a Paul McCartney. Entonces, ¿en qué año se murió? Paul McCartney no se ha muerto, marica. No, pero póngale, pero la verdad, le voy a contar la verdad. Estuvo el año pasado tocando aquí, güey. La verdad es que ya murió. Ay, marica, ¿cómo imagínese. Sí, no. Sí, pues la teoría es que en 1966 él tuvo un accidente. Un accidente en un vehículo.
Entonces lo que dicen es que, pues asociado también a lo que su merced decía, que le habían conseguido un doble para reemplazarlo, y que en muchas de las canciones que salieron después, como que intentaban contar la verdad de lo que había pasado, pero pues cuando uno se pone a ver, uno dice, no, pues el que quiere buscar pruebas las encuentra a las malas en cualquier lugar. Sí, es y verdad. decía que Con todo. Con todo, sí, en una canción, la de I'm So Tired, decía que si la ponen al revés, en algún momento dice Paul is dead, I miss him. Y habían otras también asociadas. Yo digo, pues sí, pues toca escucharla a ver qué tan claro es. Y en los discos, también en uno de los discos que salieron decían como que no, la imagen de Paul está de espaldas, entonces qué raro, y que en el codo lo que estaba descalzo en el Abbey Road, eso también. No, pero no está descalzo, está de espaldas, o sea que están como en el fondo con una mano de conocidos que habían fallecido, o sea, muertos. ¿Y el man está ahí? Y como con unas flores, el man está ahí, pero que en el disco de esos de vinilo hay una parte en la que él está de espaldas y el resto del grupo no, y que como que en la cabeza hay un mensaje, no me acuerdo el mensaje exactamente lo que decía. Y que en el codo decía que sí, que como que faltando 5 minutos o algo así, y lo que dice es que esa era la hora de su muerte. Y pues que cuando se ponen a mirar las diferencias entre el Paul McCartney antes del accidente y imagino poco después del accidente, pues se parecen mucho, pero en la altura, la forma de la mandíbula, las orejas, creo que incluso yo había visto algo de que la forma de tocar la guitarra como que había cambiado en algo, pero no me acuerdo exactamente qué era. Y eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que murió o que no murió? Yo creo que no. No, pues que para ponerle un reemplazo tan rápido a alguien como, se murió Peña, ¿cómo lo reemplazamos? Tan famoso, Sí, no. Sí, no. Tiene que ser un clon como los Illuminati. Los Illuminati tienen más experticia reemplazando gente. Tiene más experiencia. Bueno, clones, y para terminar, el último, me da esperanza y ojalá que no se haya muerto Juan Gabriel. ¿En qué año? Marica, pero se han jodido el resto que supuestamente va a aparecer de este año y el otro año, como que hay 3 años que han dicho, este año tal fecha va a salir otra vez Juan Gabriel. Este año aparece entre los muertos alguna manera. ¿Ustedes se acuerdan en qué año murió, supuestamente? Juan Gabriel murió en el... Uy, no me acuerdo. Por ahí 2012. No digo fechas, no sé. No me acuerdo la verdad. 2016. Uf. Qué pérdida. Y lo chistoso de esto es que yo buscando argumentos, me salió una entrevista que le hacían a un payaso. O sea, ustedes saben que en México la cultura de los payasos es otra. O sea, nosotros en Colombia esa cultura de payasos no tenemos. Y allá tienen payasos que son muy reconocidos. Muy famosos. Entonces uno de los más reconocidos se llama Cepillín. Cepillín, no, sí se parece. No, yo me sigo preguntando, ese man es de Monterrey. ¿Cómo puede llegar a ser famoso? ¿Cómo puede llegar a ser famoso un payaso tan... Uno lo ve, uno dice, este man es satánico, la madre que sí, o sea... Este man quiso entrar a un grupo de black metal y... O sea, ese man entra de una, con ese man se arma uno bien poderoso. Entonces, mi fuente es Cepillín, porque lo entrevistaban, pero lo estaban entrevistando, pero no, o sea, yo no sé cuál será el personaje de Cepillín. Cada video que vi, el man habla como una persona normal, pero con la cara disfrazada horrible. Y el man argumentaba que le parecía muy extraño que Juan Gabriel hubiese muerto y que hubiese sido tan rápido todo el proceso.
porque ya como a las 5 horas ya, mejor dicho, el ataúd ya lo estaban llevando a otros lados. Al día No le hicieron siguiente autopsia ni nada de eso. al día siguiente ya estaban vendiendo los muebles de la casa. Y sí, no, pues esperemos a ver que vuelva Juan Gabriel por el bien de la humanidad. Sí, de la música. Por el bien de la música, que vuelva Juan Gabriel. Sí, la falta que... Bueno, de las pocas teorías que hemos dicho que puede ser benéfica para alguien. Que regrese Juan Gabriel. que vuelva Juan Gabriel. En forma de discos. En forma de tazos. De tazos, eso. ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Eso, esa fue la teoría. Sí, señores. Señoras y señores. Entonces, por eso el fondo aquí en esa camilla. Aunque pillé. En esa camilla. En las salas de un hospital. Pero mire que no es tan loco pensar que si alguien se muere lo pueden reemplazar con otra persona. O sea, si usted lo piensa, de hecho, hay muchas personas que se parecen mucho. Qué miedo, weón. Sí, qué cosa tan horrible. Uy, espere, ya me asustó más cuando salió. Ese Cepillín, no, pero sí. José, pero ponga otra vez su cámara, José, que estamos viendo solo a Cepillín. Ahí volvió José. ¿Qué tal, José? Pero mire, se murió en 2021. Sí, es que pues, sí. Después de que habló lo que habló. Después de de dijo publicar eso, que sí. ¿Y sería Juan Gabriel quien lo mandó a matar por estar diciendo que estaba muerto? De pronto, pues... Fue por haber hablado de como no estaba muerto realmente, ¿vio? Estaba desde la sombra. Sí, claro. No estaba Y muerto. el otro empezó a decir, no, es que este está vivo, entonces no, toca quebrarlo. Y tomen No. Cepillín. Iba a dañar pasaron, la revivida de Juan Gabriel. lo volvieron colador a Cepillín. Está mal. ¿Y ustedes no vieron la Qué serie? idiota. Dijeron que era buena la serie de Juan Gabriel. De Juan Gabriel, dice que es buenísima, yo tampoco lo he visto. Ah, no, pero sé que es con... ¿Cómo se llama este actor colombiano? Julián Román. Julián Román. Sí. Creo que sí escuché la historia de él, de cómo hizo casting y de cómo lo escogieron allá y todo, que le fue muy bien. Pero la verdad la serie no, es como si me preguntara, ¿vio la serie de Joe? ¿Se acuerda que sacaron serie del Joe? Sacaron serie Uy, esa serie era re buena. Mire, sí, marica, estaba ahí todas las noches. Claro. Podemos hablar otro día de series live action de personajes importantes en Colombia. Empecemos con la de Simón Bolívar. Entonces la tarea es que para la próxima se vean toda la serie de Simón Bolívar. Pablo, Y se lea. Está en Netflix. Ay, no, marica. Oiga, este episodio, muy raro este episodio. Pues fue muy bueno, muchachos. Yo creo que aprendimos muchas cosas acerca de las teorías conspirativas. O no. Muchas. Aprendimos o cosas puede- muy inútiles. Sí, Exacto. totalmente inútiles. No tiene ningún sentido lo que hicimos acá. Perdimos el tiempo investigando, pero pues todo fue para contarles a ustedes y a las personas que nos escuchan. Entonces, Todo muchas para no gracias, concluir muchachos, por nada. venir. No Oiga, concluimos un carajo. Antes de salir, hay una página nueva de Instagram, ¿vale? Una página de Facebook, ¿vale? Por ahí está pasando por ahí en la parte de abajo Para que nos la sigan en de Instagram. Instagram. Vamos a poner en Facebook también. Se les agradece, por favor, ¿vale? Estamos chiquitos, ya sabemos. Vamos a compartir memazos. pero a lo que quieran. vamos a ver qué se puede hacer, ¿listo? Síganos en de nuestras la medida- redes. Nos vemos en el próximo capítulo. Listo. Y- Cholín. Hasta luego. Yeah. Bye bye.